Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de la Carta a los Romanos, que semana a semana, con el favor de Dios, estamos estudiando versículo a versículo. Y en esta ocasión, pues estamos observando el capítulo 13, desde el verso 1 hasta el verso 7. Pero vamos a ver con mayor precisión el versículo 6 y 7, en donde en este bloque, permítame la expresión, llamado obligaciones o deberes públicos del cristiano, veremos cómo, a la luz de la palabra de Dios, un tema titulado El valor de la honra, es necesario, pero sí muy necesario en nuestro corazón y dentro de nuestra convicción, darle el debido respeto, darle el debido valor, la debida honra. ¿A quiénes? Al gobierno humano, a las autoridades dentro de la iglesia, así también como a nuestros padres, inclusive hasta los abuelos, lo vamos a ver, si el tiempo nos permite. Y entonces, bueno, si usted tiene alguna duda o pregunta que surja dentro del estudio, yo le suplico que usted la anote y después nos la haga saber a través de las redes sociales para que se conteste a la luz de la palabra de Dios. Bueno, pues vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 13. Le recuerdo, yo leo la Biblia Reina Valera revisada, 1960, desde el verso 1 hasta el verso 7. Observaremos el versículo 7. Muy bien. La Biblia dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Versículo 7. Pagad a todos lo que les debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Muy bien. Santos hermanos en la fe, la manifestación de respeto incluye a todos los que ocupan lugares preeminentes en la sociedad, incluyendo los gobernantes del mundo, la iglesia, dentro de las autoridades de la iglesia, el padre de familia, y como a ellos también los alumnos le deben respeto a los profesores. Una de las grandes tragedias que se están produciendo en nuestros días por un malentendido de un principio de igualdad es la falta de respeto y consideración a los docentes en todos los niveles de enseñanza, desde la básica hasta la universitaria. A los cristianos, por razón de la conciencia, se les demanda reverencia, honra, respeto a todos los superiores. Por eso es muy importante que nosotros analicemos dentro del versículo 7 del capítulo 13 de la Carta a los Romanos la palabra honra. ¿Qué es honra? Bueno, la palabra honra en tu diccionario griego es la palabra 5092. Y esta palabra del griego al lenguaje actual español se escribe timé en el griego y se traduce al español como precio, dignamente, honor, honra, honrar, honroso, precioso, valor. Quiere decir que la honra es cuando yo en mi corazón, dado por el Espíritu Santo, en el principio como hijo de Dios, en mi convicción de honrar a las autoridades, a Dios primeramente, por supuesto, darle su lugar, que Él puso en las autoridades civiles, militares, en la familia, en la iglesia, yo tengo que tenerlas en alta estima, en alto valor, honrarlas, darles un respeto dignamente. Finalmente,
se requiere honrar al que debe de ser honrado. Y en relación con el gobierno, se trata de honor que debe de darse a las autoridades. Pero bueno, mis hermanos, amados hermanos en la fe, en general, el trato respetuoso, vamos a ver primero, a los padres. Para eso yo le invito a que usted vaya al libro de Éxodo en el capítulo 20 y leamos el versículo 12. Cómo el Espíritu Santo nos dice que tengamos en alto honor, en alto respeto y tratar dignamente a nuestros padres. Oiga, pero usted no conoce a mi papá, es un borracho, alguno dirá. Otro dirá, ¿cómo le voy a dar respeto si no se gana el respeto, si es un adúltero? Espérame tantito. El Espíritu Santo, cristiano que me escuchas, nos está diciendo en la Biblia, en su santa palabra, en su inspiración, que Dios puso a las autoridades, gobernantes humanos, en el gobierno de la iglesia o en la familia. Por consiguiente, Él está, permíteme la expresión, delegando esa autoridad al presidente de la República, a los magistrados, a los jueces, al pastor, a los que están dentro como coordinadores en una iglesia, en un ministerio, en la casa, al papá, a todos ellos los pone como autoridades y nosotros debemos de tratarles de una manera honrosa, dignamente. Es como dice esta palabra. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 12. Muy bien. Y dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Fíjense nada más, honra, trátalo dignamente, trátalo con respeto. Dale el lugar que le corresponde a tu padre y a tu madre. Y finalmente nosotros estamos viendo en este versículo una promesa. Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si es cierto, hablamos en primera instancia, tiempo cronológico, en este versículo, de la promesa de la tierra prometida. Pero mis amados hermanos en la fe, la clave para la estabilidad social es la reverencia y respeto a los padres y a la autoridad. Y la promesa anexa relacionaba de manera primordial el mandamiento con la vida en la tierra prometida. Y recordaba al israelita el plan de Dios que había ideado para él y su pueblo. Y alguno podrá decir, oiga, pastor, pero eso nada más era para los pobladores de la nueva tierra de la tierra prometida. Dios se la dio a Moisés. Y entonces nada más es para ellos. No. Usted puede compararlo con, nada más lo menciono, con Mateo capítulo 15, versículo 4, con Marcos capítulo 7, versículo 10, y en Efesios capítulo 6, verso 1 al 3. Esto está vigente. Como haya sido mi papá, como haya sido mi mamá, como haya sido ellos, yo tengo que darle alta estima. Es mi padre, es mi madre. Oiga, pero que me abandonó. Oiga, pero que es así. Yo tengo que honrarlo, independientemente de que es un mandamiento, que de hecho lo es. En mi corazón, el Espíritu Santo que mora junto, cohabita con mi espíritu, me lleva por convicción a amar a las personas, a darle la honra, y en este caso, a mi padre o a mi madre. Fíjense ustedes, Dios esperaba que no se tolerase la delincuencia juvenil, que era la esencia abierta de irreverencia hacia los padres y la autoridad. Qué tristeza es cuando un jovencito o una señorita le falta el respeto a los padres, no los honra, que ahora ya se estila muchas de las veces que los jóvenes, aunque tengan 20 años, 19, 20 años, 21, sean unos mantenidos y que sean de flojonazos y que todavía se atrevan a juzgar a sus padres. Eso es algo que no se puede tolerar. ¿Sabe usted? Una de las razones para el exilio babilónico fue que se había dejado de honrar a los padres. Y el apóstol Pablo individualizó esta promesa nacional al aplicar la verdad a los creyentes en su tiempo. En Efesios capítulo 6, verso 1 hasta el verso 3. Entonces nosotros tenemos que darle la honra, la valía, tratar dignamente a nuestros padres. Oye, ya, los jóvenes estilan una palabra muy ofensiva llamada ruco.
es que el ruco ya es una carga y entonces la pensión no la gastamos nosotros o nos emborrachamos con la pensión y pues ya lo incrustamos o lo mandamos a un asilo. Eso no es tratar dignamente. Si tú tienes tu esposa, tu esposo, dentro de tu presupuesto, que no altere tu presupuesto sin descuidar tu familia, puedes honrarlos. Es una línea bien delgada. Pero nunca los hijos van a saquear a los padres. ¿Por qué? Porque pueden acortar su vida. O que el hijo esté de alguna manera como la sanguijuela, ¿verdad? Cada vez quiere más y más y más y dame más y más y más y más, en lugar de que el hijo aporte sin descuidar a la familia, si es casado, o la hija, a sus padres. Tratarlos dignamente con honor. Son las personas que Dios usó para que tú vinieras a este planeta. Muy bien. Ahora, ¿qué dice de los abuelos? A los abuelos, vete al libro de Levítico. A los abuelos, Levítico capítulo 19, también hay que tratarlos con respeto. Levítico 19. Los mayores en la familia, los ancianos, los abuelos. Dice Levítico capítulo 19, ya como los abuelos, según algunas personas, pues ya vivió. Pues entonces ya, ¿sabes qué? Los metemos en el asilo a los abuelos y nos quedamos con la casa, la repartimos y tilín, y ahí nos vemos. No, tiene que haber trato digno. Es lo que significa la palabra honra, ¿eh? Dignidad. Muy bien, Levítico capítulo 19, versículo 32. Y dice la Biblia, delante de las canas te levantarás y honrarás, quiere decir, respetarás, tratarás dignamente, le pondrás en alto aprecio y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. ¿Quién dice? Yo, Jehová. Entonces la exhibición de respeto hacia los ancianos constituía un reconocimiento de las bendiciones de Dios de longevidad y de la sabiduría con que ello viene, de acuerdo a lo que dice Isaías capítulo 3, versículo 5. Entonces también a los abuelos se les tiene que dar trato de honra, trato de estima, trato digno. Ahora ya los abuelos, ya te decía hace rato, entonces se ven como estorbo. Por ahí había un dibujito que vi el otro día, una caricatura, en donde los niños estaban con la mamá y peleándose con la mamá, los niños, ¿no? Ay, no, mira, ya, y con los abuelitos, con los papás ahí jalándose. Yo quiero a mi mamá, y ahora se pelean, pero por no tenerlos. Eso es algo muy triste. A los abuelos también se les respeta. Santos hermanos, vamos al primer libro de Samuel, en el capítulo 12, en donde ahora vemos en esta área a los líderes de la iglesia, que también se les tiene que dar respeto, honra. Primer libro de Samuel, capítulo 12, verso 18. Ya es bien común que en la calle se le falte el respeto a los ancianos, que se le falte el respeto a los padres, que se le falte el respeto a los líderes en la iglesia. Ya no hay temor de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 12, mis amados hermanos, en el verso 18. Y la escritura dice, y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día. ¿Qué dice? Y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. ¿Qué nos enseña este versículo, santos hermanos, en la fe? Que las autoridades aún en el gobierno humano, escúchame con cuidado, Dios puso a Hitler con un propósito. Dios te puso en la familia, en el continente, en el país, en la familia donde tenías que estar. O sea, es Dios en su soberanía que te ha puesto en la familia. Dios te pone
en la iglesia. Y cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te lleva a la congregación, el Espíritu Santo te pone en el corazón no solamente darle la honra a las autoridades, a los ancianos, sino también a los líderes de la iglesia, santos. Y si nosotros recordamos lo que dice Judas, lo que dice segunda carta de Pedro, capítulo 2, que cuando hay personas que son abusivas, lo estudiamos muy bien en el abuso del poder en clases anteriores, cuando alguien es abusivo, un líder, yo voy a la palabra de Dios, yo voy a la oración primeramente, y el Espíritu Santo me está enseñando. Si hay una falsa doctrina, una falsa enseñanza, algo que no viene de parte del Espíritu Santo, Dios mío, entonces no me va a faltar respeto. Lo que yo voy a hacer es, Señor, ahora llévame a una iglesia de sana doctrina, porque acá están predicando herejías. A lo que el líder o el pastor ya se siente la divina engarza, o el santo ungido, que ya se le llama querubín, o ya es la octava maravilla del mundo espiritual. Ya no se le honra a Dios, se le honra al hombre. Entonces, ¿sabes qué? Ya no es correcto. Ya se tiene a la autoridad como un Dios, eso no es correcto. Pero en lo que yo estoy viendo, el Espíritu Santo me pone una iglesia, me ha colocado en la iglesia universal. La iglesia universal es el cuerpo místico de Cristo. Me corresponde a mí darle lugar a los líderes de la iglesia, tenerlos en estima y tratarlos dignamente. ¿Qué es eso de que alguien pueda decir, pues yo al pastor fulano, yo no lo reconozco como pastor, porque no lo es? ¿Quién te puso como Espíritu Santo? O al líder de jóvenes, o al líder de matrimonios. No, yo no lo reconozco porque no me lo han presentado y es así y asado. ¿Quién te puso como Espíritu Santo? Muy bien. Vamos al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento también el Espíritu Santo nos habla de darle la honra, el respeto a los maestros. Primer carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Y se refiere a los ancianos, no a los viejitos. Esta palabra ancianos, como se menciona también en primera carta de Juan, es para personas maduras en el Señor, a los obispos. Primera carta de Juan, carta de Timoteo, capítulo 5, verso 17. Primera de Timoteo 5, 17. Muy bien. Dice la Biblia, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos, ¿cómo dice? De doble respeto, de doble dignidad, de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea que predicar y enseñar es un trabajo. Pues no hacen nada, mira nada más están ahí. A ver, espérame tantito. Aquí la palabra trabajar es hasta el cansancio. Y cuando alguien está enseñando la palabra de Dios, que es un maestro en la enseñanza bíblica, nosotros, ¿verdad? Que tenemos pastores, yo tengo mi pastor, tengo mi maestro, tengo que honrarlo. Y acá dice, de doble honor, de doble dignidad, de doble reconocimiento, Dios mío, de tratarlo doblemente con dignidad. Esto identifica al obispo, al supervisor que monta una guardia para proteger el rebaño y que también es llamado pastor. Santos. A ver, vamos a analizar un poquito, primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 17, porque habla de los que gobiernan bien. Quiere decir que los ancianos ejercen el gobierno espiritual en la iglesia. Es un trabajo. Entonces es una autoridad que Dios ha puesto. Y cuando el Espíritu Santo habla en primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 17, de doble honor, se refiere que los ancianos que sirven con mayor compromiso, excelencia y esfuerzo, deberían recibir mayor reconocimiento de su congregación. Esta expresión no significa que tales obreros, ¿verdad?, en algún momento, aunque en algunas iglesias se muestra así, deben de recibir doble remuneración de los demás, sino, fíjese usted bien,
sino por haber ganado tanto respeto deberían recibir un pago más generoso mayormente. Significa ante todo, o en particular, la idea implícita es que algunos ancianos trabajan más duro que otros y serán más sobresalientes en el ministerio. Pero en lo que se refiere a nosotros, ovejas, o pastores, que tenemos pastores pues más ancianos en el buen término, más maduros, nosotros tenemos que darle doble honor, porque es un trabajo. Y esta palabra trabajan se refiere a un trabajo agotador, hasta el cansancio o el agotamiento. Y esta palabra griega recalca el esfuerzo tras la labor más que la cantidad misma de trabajo de predicar y enseñar. Un pastor, un obispo, trabaja. Por consiguiente, el mandato de parte del Espíritu Santo en la pluma de Pablo a Timoteo es que el anciano, el obispo, sea tratado doblemente con dignidad. La primera actividad corresponde a la proclamación del pastor, que incluye también la exhortación, la admonición de todo el rebaño y requiere una respuesta del corazón del Señor. Muy bien. Ahora, el trabajo del pastor también tiene la segunda con producir el fortalecimiento esencial, ¿verdad?, contra la herejía, y se enfoca más en la instrucción paciente de cada creyente. El pastor genuino, el maestro genuino, el obispo genuino está empapado del Espíritu Santo, gobernado por el Espíritu Santo, en donde los mensajes que él está proclamando con sus labios, saturados del Espíritu de Dios, impacten no emocionalmente, sino espiritualmente a los oyentes practicantes de la verdad, y estos sean movidos o al arrepentimiento, o a levantarse en santidad, o a purificarse en santidad, de tal grado que estos, como que son portadores, ¿verdad?, del mensaje de la palabra de Dios, el Espíritu Santo los usa al predicador, al evangelista, al maestro, en la exposición de la palabra, a tal grado que nosotros somos bendecidos, dice Romanos. Y también Romanos dice, les pareció muy bien que fueron bendecidos espiritualmente. Estos, los que fueron bendecidos, deben de bendecir materialmente a estos de doble honor, a los maestros. Es hermosísimo. Santos, en primera carta a Timoteo, capítulo 5, desde el verso 17 hasta el verso 25, muestra la fuente de muchas de las dificultades que experimenta la iglesia en Éfeso en primera instancia. Y era la incompetencia de sus pastores. Por eso Pablo explica a Timoteo la manera de restaurar la supervisión adecuada del rebaño y el cuidado pastoral apropiado. Aquí define las obligaciones de la iglesia en cuanto a honrar, proteger, reprender y seleccionar a los ancianos. Otra vez, entonces, nosotros, como hijos de Dios, debemos de honrar, darle doble honor a los maestros de la enseñanza. Muy bien. Ahora, ¿qué con la cuestión de los directivos en una empresa? Porque muchas veces menospreciamos o la empresa o menospreciamos el trabajo en la iglesia. ¡Ay, palonra! Decimos coloquialmente, pues al cabo, pues la iglesia, como todo mundo me trata bien, pues hay perdón en Cristo Jesús, entonces hago las cosas como me vienen en gana, y pues entonces, como Dios es bueno y santo, pues como salga. Ah, no es así, ¿eh? Todo lo que hagamos, dice Colosenses, sea para la gloria de Dios. Lo mismo en la empresa. Lo mismo en la empresa donde tú trabajas, ya sea una farmacia, una droguería, les llaman en Colombia, en una tienda, en el Éxito o en algún supermercado. En donde tú estés, tienes que darle honra, respeto y tratar con dignidad a los directivos o a tu jefe en tu empresa. Oiga, que yo trabajo de higiene, tu jefe le tienes que tratar con dignidad. Oiga, que yo soy gerente de un banco y tengo supervisores, a tus supervisores los tienes que tratar con dignidad.
Vamos a leer primera carta a Timoteo en el capítulo 6 y leamos con atención el versículo 1. ¿Qué es lo que nos dice el Espíritu Santo? Del trato de los directivos en las empresas. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, todo respeto, toda dignidad, para que no sea que blasfemando el nombre de Dios y la doctrina. Muy bien. Vamos a ver varias palabras acá, varios asuntos. En primera carta a Timoteo capítulo 6, verso 1, porque en primera instancia habla, 1, palabra, frase, bajo el yugo, 2, amos, 3, doctrina. Quiere decir que el cristiano, el Espíritu Santo le está diciendo a Timoteo, todos los que están bajo el yugo, todos los que se alquilan, todos los que se emplean, todos los que trabajan, tengan a sus amos, a sus jefes, a su jefe directo, por dignos de respeto, de honor, de trato digno. ¿Para qué? ¿Para qué voy a tratar bien a mi jefe si es un ogro? Alguno dirá, ¿cómo voy a tratar bien a ese cuate, a ese jefe, si es un santero, si es un brujo? Trátalo con respeto, con dignidad. ¿Cómo voy a tratar bien al gerente si me anda echando los perros? Tú trátalo con respeto. ¿Para qué o por qué? Porque dice primera carta a Timoteo capítulo 6, versículo 1, para que no sea blasfemado el nombre de Dios. ¿Y qué? ¿Y lo que has aprendido? La doctrina. Entonces, los siervos o esclavos son personas que están en sumisión a otro. Y el término no tiene una connotación negativa. Con frecuencia es positivo al usarse en conexión con el Señor a su servicio. Quiere decir, los amos, los esclavos, corrijo, los esclavos, los que nos empleamos, los que estamos nosotros prestando algún servicio. Vamos a tratar con respeto, póngale cuidado, al Padre. Filipenses, capítulo 2, verso 7. Al Padre de familia. Vamos a tratar con respeto, con dignidad, a todos los hermanos en la fe, a los creyentes dentro de la iglesia. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 16. Vamos a tratar con respeto, con dignidad, primeramente al Señor. Romanos, capítulo 1, verso 1. Gálatas, capítulo 1, verso 10. Y vamos a tratar con respeto y con dignidad, aunque sean de lo peor según tu criterio, los que no son cristianos, los que no han nacido de nuevo, de acuerdo a lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 19. Porque aunque no sean cristianos, el vecino que tienes, el que te echa bronca o te echa pleito, el compañero de trabajo que diario te está atormentando, tienes que tratarlo con respeto, porque aunque no sea hijo de Dios, es creación de Dios, es la imagen de Dios. Y tienes que tratar con respeto, con dignidad, también a los que son creyentes. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. ¿Qué quiere decir la expresión bajo el yugo que nosotros vemos en primera carta a Timoteo capítulo 6, versículo 1? Es una expresión coloquial que describe el servicio sumiso bajo la autoridad de otro y no siempre una relación de maltrato. Ahora, la palabra amos es una palabra griega que se traduce amo y es la misma que se da origen al término déspota, pero en el original no tiene una connotación negativa. Más bien se refiere a alguien que tiene autoridad absoluta, sin restricciones. A estos, al amo, a tu jefe, a tu patrón, tienes que tratarlo con todo honor. Y esto equivale en el presente a una labor diligente y fiel para beneficio del empleador. Oye, o sea, otra vez, no debes de hablar mal del patrón, porque Dios lo está usando como un canal de bendición para que tengas trabajo. Ya llevas cuatro semanas, un mes sin trabajo y ahora sí te estás tornando los dedos. Dios mío, dame trabajo. Y antes te quejabas.
Dios muchas veces permite eso para que tú lo valores, humanamente hablando. Ahora, santos hermanos, vemos que nosotros debemos de tratar bien al empleador, al patrón, al amo, porque es el canal de bendición que Dios da para que nosotros seamos bendecidos. Y tenemos que tratarlos con todo honor. Y ahora, ¿por qué nos dice esto el Espíritu Santo? Porque al tratarlos nosotros con respeto, no se ha blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Porque muy curiosamente se puede prestar la atención en que te diga una persona por tu mal testimonio de que siempre llegas tarde, de que pides permisos 10 veces o 15 veces al mes y que inclusive seas hasta tranza, te llegue a decir el patrón. ¿Eso es lo que te enseñan en tu iglesia? ¿Te enseñan a llegar tarde? ¿Te enseñan a faltar el respeto a las mujeres dentro de tu trabajo? ¿Es lo que te enseñan en tu iglesia? O sea, fíjate muy bien que tu testimonio dice claramente realmente quién eres. Por eso la doctrina, la doctrina que es la revelación de Dios, resumida en el Evangelio, y la manera como nosotros actuamos mientras estamos bajo la autoridad de otro, afecta la manera más que otras, ¿verdad?, del mensaje de cómo nosotros lo proclamamos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros decimos que somos cristianos, verdaderamente tenemos que comportarnos como tal. Si nosotros decimos que nuestra doctrina es dada por el Espíritu Santo, entonces nuestro testimonio tiene que ser como quien vive el Espíritu Santo en nosotros. Es afectada. Y así se despliega una actitud adecuada de sumisión y respeto. Y si se realiza un trabajo de calidad, cada creyente contribuye a la credibilidad del Evangelio. Si yo trabajo, si yo me estoy empleando, sea carpintero, sea pintor, sea plomero, sea albañil, sea arquitecto, sea médico, sea abogado, lo hago todo para Dios, estoy diciendo con mi vida que lo que dice el Evangelio es verdad. Por el contrario, si soy un tranza, otra vez, la persona te puede decir, ¿y eso que usted es cristiano? O sea, hágame usted favor. Santos, vamos a hacer una observación. En primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, verso 1 y verso 2, es posible que los creyentes en Éfeso tuvieran dificultades para mantener una ética bíblica de trabajo en el mundo de la esclavitud. Así que estos versículos constituyen la instrucción de Pablo sobre el asunto. En esencia, los esclavos del primer siglo se asemejan a los sirvientes domésticos del periodo colonial de Norteamérica. Y en muchos casos, los esclavos gozaban, esto es muy interesante, gozaban de mejores condiciones de la vida que los obreros libres, porque sus amos les suministraban casi todo su vestuario, alimentación, vivienda, y el sistema de esclavitud sirvió como la estructura económica básica del mundo romano, y la relación entre amos y esclavos podría compararse con la relación entre jefes y empleados en este siglo. Santos hermanos de la fe. Así que tienes que darle honra y respeto, trato digno, ¿a quién? A tus padres. ¿A quién? A los abuelos. ¿A quién? A tu jefe. ¿A quién? A las autoridades de la iglesia. Ahora también el Espíritu Santo nos habla del trato digno a nuestros hermanos en la fe, donde dice, muy bien, vamos a primera carta de Pedro, mis amados hermanos en la fe, capítulo 2, verso 17. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 17. Y fíjate muy bien. Honrar a todos. ¿Y qué es todos? Todos es todos. Y el verso 17 dice, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al rey. Aquí, como decimos coloquialmente, en México, matamos dos pájaros de un solo tiro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está diciendo, tenemos que honrar a todos, a los hermanos y en la fe, de la fe, y parte final, al gobierno humano, porque menciona el versículo 17, parte final, honrad al rey. Quiere decir que los cristianos, hermanos, cristianos, aleluyitas,
tenemos que darle honra y respeto. ¿A quién? A mis hermanos en la fe, al presidente de la República, al gobernador, al magistrado. ¿Por qué? Porque es un mandamiento y evidencia el Evangelio. Aquí mismo, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Yo siempre he comentado a mis amados hermanos en la fe, esta es una realidad, que entre más tiempo pasamos con Dios, mejor dicho, entre más tenemos comunión con nuestro Dios, entre más vivimos la palabra de Dios, cada vez más el anhelo ferviente de nuestro corazón es ser semejante al Señor Jesucristo, mansos y humildes. Y la mansedumbre es una actitud en el cristiano pacífica, de pacificador. Jesucristo lo dijo, que cualquiera que fuera la situación, nuestra respuesta tiene que ser bajo control de dominio propio. ¿Qué les quiero decir? Que entre más paso tiempo yo con mi Señor, más voy viendo con ojos espirituales, con los ojos del Señor, con los ojos del Espíritu Santo en la Biblia, que tengo que tratar con honra, con dignidad, sí, a mis abuelos, a mis padres, al gobierno, al maestro de la iglesia, a mi esposa. Yo lo creo, que el trato que tú le das a tu esposa si eres casado, refleja mucho el tiempo que pasas con Dios. Que tienes, como dice Hebreos capítulo 11, tienes la convicción como la tuvo Moisés, de no temerle a Faraón y tuvo temor a Dios. Que le dio la espalda, parafraseo, que le da la espalda al mundo, no temiendo los castigos de Faraón, ni la persecución de Faraón, sino temiendo a Dios. Y en otras palabras, que entre más paso tiempo yo con mi Señor, más voy a ser como Cristo, que ama a la iglesia, y yo amo a mi esposa como Cristo a la iglesia, la purifica, la santifica, y para presentarla como Cristo a la iglesia, limpia y sin mancha, y yo como padre, como esposo, presentaré a mi esposa como Cristo a la iglesia. Yo la disipulo, yo le enseño lo que la Biblia me enseña, yo le voy a transmitir lo que el Espíritu Santo me transmite, seguridad, confianza, firmeza, amor, ya fue derramado en mí, Romanos 5:5. Entonces, primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 7. Acá en este verso 7, santos, tenemos tela para cortar no sé cuántos mensajes. Y es un versículo específico para esposos. Porque el 6 habla de cómo tiene que ser la mujer cuando hay un esposo que no es cristiano. Muy bien. Dice el versículo 7 de primera carta de Pedro, capítulo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. 1. Dando honor, respeto, tratándola dignamente. ¿A quién? A la mujer. Como a vaso más frágil. Y esta palabra vaso más frágil tiene muchísimo significado, como recipiente, como receptor más frágil y como coherederas de la gracia de la vida. Coherederas de la gracia de la vida, mis santos, no es la vida eterna, no es la salvación. Coherederas de la gracia de la vida es la vida en matrimonio. Porque ya que te casas, santo, esposo, ya que te casas, no estás compartiendo únicamente la pasta dental o la crema dental, el jabón de baño, la toalla para secarse. Estás compartiendo la vida. Ya esa carne es carne, como Adán es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Primera carta a los Corintios 6, se hacen una sola carne. Efesios 5 y 6, Génesis capítulo 1, se hicieron uno como una hoja. Entonces, yo tengo que estar tratando a mi esposa como Cristo a la iglesia. Me muero a mis deseos egoístas, me muero a mis deseos carnales. Mis ojos nada más son para ella. Mi dinero que yo tengo, el dinero que Dios me da para mí es para que lo disfrute con ella. Eclesiastés capítulo 12. Dios mío, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque es la mujer de mi juventud. Entonces, el trato para con mi esposa tiene que ser con dignidad.
Y si no es así, si yo la trato, como dice Efesios, áspero, amargo la vida de ella, hay un obstáculo que dice Pedro. Un estorbo. ¿En dónde? En mis oraciones. Yo tengo que tratar a mi esposa como Cristo a la iglesia. Santos hermanos en la fe, estamos aprendiendo, y es mi oración de todo mi corazón, que así yo primeramente, se los digo con todo mi corazón, que lo que estamos enseñando, que estamos aprendiendo, vivirlo y transmitirlo a las futuras generaciones, a nuestros hijos. El respeto al presidente, primeramente, sí es cierto, primeramente a nuestro Dios. Dale la honra de vida a nuestro Dios. Honrar a nuestro Dios dignamente. Honrar a nuestros padres. Honrarle y darle el debido respeto a los maestros de la iglesia. Honrar y darle el debido respeto a nuestra esposa. Honrar y darle el debido respeto a nuestros hijos. Efesios 5 y 6. Y de esta manera se cumple el mandato del Señor Jesús, tal como se escribió en Marcos, capítulo 12, versículo 17, y que dijo el Señor Jesucristo de esta manera. Marcos capítulo 12, versículo 17. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. ¿Qué quiere decir? Donde se aprecia una relativización de lo que se debe de ser el trato a los que están en el ejercicio de autoridad y al Dios mismo. El versículo 7 del capítulo 13 de la carta a los Romanos se resume en un solo principio. Pagad a cada uno lo que debáis. De esta manera, el Espíritu Santo nos sigue invitando a perseverar en la santidad y en la santificación y tratar dignamente a todos aquellos que están como autoridades. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, te damos gracias por este tiempo tan hermoso y tan precioso que has hablado a nuestra vida, a nuestro corazón. De darte el lugar a ti, Padre, buscando primeramente tu reino y lo demás es añadidura. De tratar de dar el lugar, de darle el debido respeto y la honra a las autoridades humanas, al gobierno humano, a los que enseñamos la palabra de Dios y que están también como que tenemos maestros y que tenemos pastores, tratarlos dignamente, de doble honor, de doble respeto. Asimismo, a los que tenemos esposa, de tratar a nuestra esposa como Cristo a la iglesia, y a todos pagar lo que se debe. Honra al que debemos de darle honra. Respeto al que tenemos que respetar. Hoy te alabamos y hoy te bendecimos, Señor. Y tu palabra, que es tan hermosa y tan preciosa, nos enseña que desde antes de la fundación del mundo, mi Dios y mi Señor, has elegido a los que han de ser salvos. Y en esa soberanía hermosa y preciosa que has elegido desde antes de la fundación del mundo a los que han de ser salvos, hoy te pedimos, en tu misericordia, amor y en bondad, que hoy concedas el don del arrepentimiento, el don de la salvación y el don de la fe. Y creemos, Señor, que bajo el poder de tu Santo Espíritu tú convences a aquellos elegidos para declarar a Jesús como su Señor y como su Dios. Y es por eso que hoy en este día la palabra de Dios te menciona o te recuerda que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Y la palabra de Dios dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Hay perdón en Cristo Jesús. Hoy el Espíritu Santo en su palabra te dice, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de que tú recibas a Jesús. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que decir? Creer con todo tu corazón que Jesucristo se puso en tu lugar y en mi lugar. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos por causa del pecado y que Él venció a la muerte en su sacrificio, resucitando al tercer día. Y si tú crees y recibes a Jesús,
La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo te da la vida eterna. ¿Quieres recibir a Jesús? Junto conmigo, eleva esta oración y dile: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón que Jesucristo se puso en mi lugar, recibió el castigo que yo merecía. Creo que Jesús murió por mí, venció la muerte, resucitando y dándome la vida eterna. Confieso a Jesucristo como mi Salvador personal. Creo que soy salvo, no por mis méritos, ni por tradición, sino por su sacrificio y el poder de su Santo Espíritu. Soy salvo, soy salvo, soy nacido de nuevo, ahora soy hijo de Dios. Te doy gracias, Padre, en el precioso nombre de quien ahora vive en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Si usted recibió a Jesucristo en este día, háganoslo saber a través de las redes sociales, porque sabemos que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente y su nombre está en el libro de la vida. Háganoslo saber para seguir orando por usted. Y le invitamos a que permanezca en la palabra de Dios, congregándose en una iglesia cristiana nuevotestamentaria, haciéndose discípulo para la gloria de Dios. En 8 días, si el Señor nos lo permite, estaremos viendo un tema titulado Una orden de amar, prosiguiendo en carta a los Romanos, en el capítulo 13, solo que ahora del versículo 8 en adelante. A nombre del doctor Armando Alducin y de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz.